como no tiene la presión mayor o menor, no va a haber ni compresión ni expansión. No, no, es un sistema cerrado. Este, no, no se menciona que entre o que salga trabajo. Entonces, si yo tengo los dos sistemas, pues en efecto el que está en equilibrio con el medio ambiente no va a generar ningún tipo de trabajo. Y no va a haber ningún tipo de trabajo útil, porque ya dijimos que a pesar de que pudiera generarse trabajo, de alguna manera, pues la exergía va a ser cero. Entonces, en algunos casos, yo lo que planteaba, a ver, un momento, a ver si esto me funciona. Esto. Nota, esto, resultar, está. Todo. Ahí me escuchan, sí. Sí, profe. Vale. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Entonces, era más o menos así. Nosotros teníamos dos sistemas, habíamos dicho, uno está T0 y AP0, ¿verdad? Y el otro está a una T1 y P0, ¿cierto? Donde el ambiente P0, T0. Entonces, la respuesta rápida era exergía en el sistema, vamos a suponer que este es el sistema 1, perdón, este es el sistema, ok, este es el sistema 1, este es el sistema 2. Entonces, ¿qué decía? Pues que la exergía del sistema 1 es igual a 0. Y esto se respalda porque se encuentra en el estado muerto. A ver, estado muerto. Pero el otro, pues la exergía, algunos lo hicieron de esta manera, es diferente de 0. ¿Y por qué? Porque no está en estado muerto, ¿vale? Con esto era suficiente para decir que ahora, que fuera diferente de 0 significa que tuviera un valor positivo, ¿no? Entonces, una manera como lo planteaba, o como le escribí a algunos en el parcial era, pues la exergía en 2 es mayor que la exergía en 1, que es igual a 0, básicamente. Entonces, claro, aquí lo que suscita es, bueno, una pregunta obvia y bueno, ¿pero qué? Eso simplemente así se solucionaba. Sí, para quienes lo solucionaron así, está muy bien. Para quienes lo escribieron en texto y dijeron, la exergía del primer sistema es 0, mientras que la exergía en el segundo sistema es 0, perdón, mayor que 0 o es diferente de 0 y es mayor que el otro estado, está ok. Ahora bien, realmente el ejercicio podía contestarse de una forma más profunda. Y voy a mencionarles cuál sería la excelencia en el punto. Entonces, aquellos que contestaron hasta acá tuvieron una valoración entre 0,7 y 0,9 dependiendo de la profundidad del argumento. Pero aquel que tuvo el punto completo es el que hizo referencia frente al calor. Y es el siguiente. En el primer caso, nosotros no tenemos calor. Es decir, en el primer caso, Q va a ser 0. Por tanto, la exergía por calor de entrada va a ser 0. Entonces, de esta manera, si nosotros resolvemos el balance de exergía, nos queda que la exergía en el estado 1, el cambio de exergía es igual a 0, ¿verdad? Quiere decir que la exergía en un estado inicial y en un estado final, pues como es el trabajo útil, sería 0.
Entonces, de cualquier manera, la exergía en ese estado va a ser cero. Sin embargo, en el otro caso, pues nosotros teníamos que la exergía, para este caso, vamos a suponer que tenemos una exergía por calor en el caso de entrada, en el estado 2, vamos a decir para 2, puede ser igual a ¿quién? A 1 menos las temperaturas del depósito sobre la temperatura ambiente, ¿verdad? Multiplicado por el calor dentro. Va a ser menor que la temperatura, dar menor que 1, y si da menor que 1, este número da mayor que 1, y si da mayor que 1, multiplicando por el Q, automáticamente nos muestra que la exergía por calor que entra en el estado 2 es mayor que 0. Entonces ya con esto, pues nosotros podríamos demostrar fácilmente que en efecto, porque TD es menor, perdón, que T0. Y ya está. Si lo contestábamos así, teníamos el punto completo y ahí pues una escala. Algunos compañeros, pues en sus movimientos, eh, por decirlo así, se alejaron mucho de esta respuesta. Es decir, se alejaron mucho al punto que solo plantearon un balance de energía. Sin embargo, incluso para esos casos, traté de tener en cuenta que el planteamiento fuera coherente para dar una valoración particular frente a. Bueno, ese es el caso del primer punto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, señor. Chicos, ¿hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor. Sí. Y yo con mi súper participemos, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Entonces, cada quien recordará qué hizo. Igual yo voy a tratar de cómo digitalizarles y enviarles para que puedan tener la evaluación. Entonces, aquí esto que acabo de mostrar sería la valoración máxima del punto. No obstante, quien lo puso en palabras y hizo referencia al calor, también tiene una valoración de 1. Y de ahí para atrás, que no se refirió al calor, sino que simplemente se refirió a los estados de exergía, pues tendrá 0.9, 0.8. Quien simplemente se refirió a que la exergía era diferente de 0, más no aclaró que era una mayor que otro, tendrá 0.6, 0.5. Y ahí para abajo, quienes solo plantearon balances de energía y no concluyeron nada sobre la exergía, pues tendrán 0.3, 0.2, hasta, pero no pasó, solo un par de casos, que por cierto, pues, pretendo discutir a posteridad para revisar eso. ¿Listo? Entonces, este punto quedó socializado, ¿de acuerdo? Sí, sí, profe. ¿De acuerdo, chicos? Al menos uno diga sí, profe. Sí, señor. Yo no sé que no lo escucho. Profe, quedó perfectamente Listo, muchas gracias. socializado. Ayúdenme con eso, no me deje morir. Sí, O sea, yo sé profe, que sí, señor. sí, no, no, no. Ah, muchas gracias. Es que me imagino luego la grabación, cuando la miren, y yo sí me escucharon y en silencio, las cositas que pasan en el desierto cuando no, Sí, profe, cuando, sí. cuando está todo solo. Bueno, vamos con el segundo punto. Muchas gracias. El segundo punto es, ahora a ver, se me toca dejar de compartir acá, ¿verdad? ¿Qué hago? Este lado. Entonces pongo aquí chat, dejar de compartir. Ya está. Entonces ahora vamos para el otro. Entonces, en el segundo punto, y se supone que yo le doy acá, reanudar, ya está. Entonces, el segundo punto era, dice, para encontrar una turbina isentrópica de vapor de agua, se coloca una válvula de estrangulación en la línea de vapor que va a la entrada de la turbina. Se suministra vapor a 6 megapascales y 700 grados centígrados a la entrada de la válvula y la presión de escape de la turbina se ajusta a 70 kilopascales. ¿Cuál es el efecto sobre la exergia de flujo de la entrada de la turbina cuando la válvula de estrangulación está parcialmente cerrada, de manera que la presión a la entrada de la turbina sea 3 megapascales? Compare la eficiencia según la segunda ley del sistema cuando la válvula está parcialmente abierta y cuando está totalmente abierta. Entonces,
recuerdo que hubo unas dudas sobre la pregunta que pues fueron contestadas en su momento y se aclaró que los dos escenarios eran uno, cuando la válvula estaba abierta y dos, cuando la válvula estaba medio abierta, que sería equivalente al parcialmente cerrada. Entonces, recordamos todo que eso se habló, que se indicó, que quedó claro, porque creo que algunos de los compañeros pues tuvieron unas pequeñas fallas de planteamiento precisamente por eso. Pero sí quisiera dejar claro que eso durante el parcial se aclaró y se preguntó pues, que si habían dudas al respecto. Entonces, dicho lo anterior, me voy a situar aquí sobre la turbina y entonces voy a intentar, a ver cómo funciona esto. Vamos por acá. Ahí está. Ok, listo, ahí está. Entonces, aquí está. Entonces, básicamente el ejercicio se podía resolver, pero una forma de resolver que no es la única y que la forma correcta, o mejor dicho, una forma de solucionarlo era la que estaba en el solucionario. Porque de hecho logré, logré percibir una similitud, yo creo que del 99% de acierto con respecto al solucionario, lo cual me asombró. No quiere decir que el punto se evaluó mal, porque pues yo no, esto no quiere decir nada, pero hubo algunos detalles que en los que me generaron el cuestionamiento de si realmente teníamos noción de lo que se había realizado, ¿no? Entonces, pues ya son casos particulares que yo trataré con cada uno. Pero la generalidad, en general, todos lo abordaron de la siguiente forma, y es una forma de solución. Entonces, en el escenario de la pregunta, que en este caso era, la primera pregunta que hacían es, ¿cuál es el efecto sobre la exergía del flujo a la entrada de la turbina cuando la válvula de estrangulación está parcialmente cerrada, de manera que la presión de la entrada sea 3 megapascales? Entonces, muchos realizaron el ejercicio en esta dirección. Tomaron los datos y solucionaron inicialmente la pregunta. Entonces, ¿y cómo sería? Porque si ustedes se fijan, eh, realmente el solucionario le apuntaba era a hacer el análisis al revés. Primero, como si estuviera abierta y luego como si estuviera cerradita un poquito. Es decir, primero asumiendo que la presión en 1 y la presión en 2 son la misma, que es cuando equivalentemente estaría abierta, y después cuando se cierra, que es cuando la presión en 2 cae a 3 megapascales. Entonces, me pareció curioso eso porque el proceder general es el de asumir la primera pregunta. Entonces voy a desarrollarlo en esa dirección. O bueno, voy a plantear el desarrollo. Entonces, básicamente es, aquí nosotros vamos a tener que el fluido tiene 6 megapascales, pero me van a disculpar porque esta cosa no es tan fácil, no está terrible. Entonces, para la primera que tiene 6 megapascales, ¿verdad? Tiene, en este caso, 700 grados centígrados, ¿cierto? Y 700 grados centígrados. Entonces, esas son las condiciones de partida. Luego dice, ajá, esto cuando pasa la válvula cae la presión, 3 megapascales. No tenemos ningún argumento para decir que la temperatura se mantiene constante, por tanto no sabemos la temperatura. Sin embargo, vamos a decir que esto es P1, que esto es P1. Sin embargo, hay algo que sí podemos suponer,
y es que para el caso de este tipo de válvulas, la entalpía se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, temperatura en 2, la conocemos. Entonces, claro, para este caso particular, nosotros ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, ok, la entalpía, esta entalpía en 1, que aún no sabemos cuál es igual a la entalpía 2, ¿vale? O sea que esta es entalpía 2 igual a entalpía 1. Entonces, pero aún no conocemos cuál es. Entonces, ¿qué hicieron? Porque es que una forma de proceder, fíjense que nosotros hemos dicho, primero el matacho, luego las condiciones, práctica, ¿no? Las tablas o la forma desarrollada. Entonces, en este caso, era muy claro que nosotros lo que íbamos a ingresar es un vapor sobrecalentado, ¿verdad? Aquí en F1 y H1. Entonces, utilizando las tablas del vapor sobrecalentado, pues podíamos determinar entalpía 1. Entonces, yo traté de utilizar unas tablas, una locura de tablas, las que están en el Smith, pero las viejitas, y entré, digo, al caso más extremo, y entonces me busqué la tabla más loca que había para poder determinar. Entonces aquí tenemos entrada por temperatura y por presión. Entonces me fui a la de 6 megapascales, ¿lo ven? En 650. Y entonces yo dije, pues voy a programar la extrapolación. Entonces hice una curva, como lo ven acá, entonces planteé los puntos de entalpía, los puntos de temperatura, todos estos punticos. Y entonces lo que hice fue que interpolé aquí a 700 para poder determinar la entalpía. Entonces, sin embargo, hay otras tablitas que sí tienen entrada para esa presión y esa temperatura, y pues nosotros podemos encontrar. Pero no es la única forma, yo quiero aclarar eso. Siempre hubo la duda de, profesor, pero ¿qué tablas traemos? O díganos qué tablas para no, ahí no hay una limitante porque en el campo laboral, pues, cuando ustedes estén trabajando, no van a tener que las tablas de un libro, no, son las tablas, y ya, pues buscan las mejores, pero en última serán las que tengan. Entonces, hice la interpolación, obtuve el valorcito, y lo mismo hice con entropía. También interpolé y obtuve el valor. No es similar al valor que se puede representar en las otras tablas. Este creo que es 7.42. Entonces, básicamente ustedes en la calculadora lo hacen de una forma creo que más sencilla, ¿no? Ponen ahí la función de calcular la pendiente de la curva y luego le dan interpolar o la regresión lineal, ajusta esto a una línea recta y con la pendiente que ya se determinó previamente, pues yo le calcula y el corte en el le calcula el valor que usted desee. Entonces, bueno, así realicé en este caso, de manera que se logró tener el valor para entalpía 1. Entonces vamos a decir, para el valor de entropía 1, ¿cierto? Entonces aquí también estaba ok. ¿Vale? Ya lo acabamos de determinar, es decir, con las tablas de vapor sobrecalentado entramos y entonces determinamos, de manera que asimismo ya tendríamos las de entalpía 2 y como ahora tengo, y esto pues se vuelve una constante para nosotros, ¿no? Ya tengo dos variables del estado termodinámico, pues ya puedo determinar la tercera. Entonces entro por entalpía y presión y calculo entropía 2. ¿Sí? Y la gran mayoría de ustedes lo hizo así y lo hizo muy bien. Algunos determinados valores de entalpía un poquitico alejados, pero de acuerdo al análisis que, como ya les mostré, que se realizó, pues se logró, más o menos establecí como los umbrales máximos y mínimos en los que se podía determinar el valor, ¿no? Más o menos cuánto sería la variación utilizando unas tablas u otras, más bien alejadas, y bueno, de acuerdo a ese cálculo. Entonces, fíjense que ya, esto ya se puede
se vuelve un poco más sencillo, porque ya nosotros tenemos que presión, temperatura, entalpía, entropía en uno, presión, temperatura, entalpía, entropía en el otro. Tenemos ahora, vamos para el caso de la salida, ¿verdad? Entonces, en la salida, en el ejercicio lo que nos manifiesta es que cuál es el efecto sobre la energía cuando chan, 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 y la presión a la entrada de turbina es 3 megapascales. No, acá, perdón, se suministra vapor a 6 megapascales, la entrada a la válvula y la presión de escape de la turbina se ajusta a 70 kilopascales. Entonces, vamos acá, la presión de escape son 70 kilopascales. Y pues, ni idea de lo demás, ¿verdad? Sin embargo, algo que sí podemos nosotros suponer y que se planteó durante el parcial y que se recomendó, es pues que como nos hemos acostumbrado a trabajar, dijéramos, la entropía, en este caso, es constante. Por tanto, la entropía 2 sería igual a la entropía 3, ¿verdad? Y resulta que la entropía 3 ya está ok. Entonces, en este caso, como ya la entropía estaba ok y teníamos presión, pues lo que vendría ahora, y aquí pues vi dos formas de solucionar, ¿no? Entonces, si nosotros ya teníamos la entropía ok, pues lo que debíamos suponer es que como sale de una turbina y la presión bajó dramáticamente, era verificar, ¿no? Que ese es un paso que es obligado casi en un equipo como una turbina, es verificar si mi sistema quedó en la fase aún de vapor sobrecalentado o en la fase de saturación, ¿verdad? Entonces, como máximo, lo que se recomienda es que ante la duda se suponga saturación, pero si se puede verificar, se puede hacer mucho mejor. Entonces, para esto, lo mejor es plantear un cálculo directo de la calidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros recordamos, aquí pues entonces incluiríamos un parámetro que sería que la calidad, ¿verdad? Es igual, en este caso, a la propiedad, vamos a ponerlo así, a la propiedad menos la propiedad del líquido, ¿verdad? Sobre la resta entre la propiedad del líquido y el gas. ¿Ok? Entonces, para este caso, pues la propiedad que teníamos a disposición era la entropía. Entonces, básicamente con la entropía, entrando por la presión que ya conocemos, entonces lo que hacemos es que determinamos la calidad como en función de la entropía. Entonces venimos acá y decimos que esto es tal cual la entropía y la entropía. ¿Y cuál entropía? Pues esta entropía que ya estaba ok, ¿verdad? Entonces, como ya estaba ok, simplemente entraba por presión, determinaba los valores de entropía del líquido y el gas, y el líquido saturado y del vapor saturado, y con la entropía que ya tenía, que sería la 3, pues determinó la calidad. Ahora, resulta que como ya determinó la calidad, pues entonces ahora puedo determinar la entalpía, ¿no? Y que la entalpía es igual, en resumidas cuentas, ¿a quién? A esa entalpía del líquido, ¿verdad? Que puedo leer en las tablas, más la calidad, ¿cierto? Por la entalpía del del líquido gas o del gas líquido, ¿cierto? Entonces, ahora fíjense que ya tendría la entropía, la entalpía, ok, y sin necesidad, aunque podríamos hacerlo, podríamos calcular también la temperatura 2. Es decir, nosotros podemos, como ya tenemos los dos puntos del sistema, pues podemos también calcular la temperatura 2. Ahí por interpolación podemos determinar la temperatura 2. En este caso también
trate de hacer o sea, irme al extremo, unas tablas difíciles que fueran casi que imposibles de trabajar. Y entonces lo que planteé nuevamente es una regresión, aunque para este caso pues, la regresión es un poco más... bueno, pues se hizo el cálculo de la calidad también por regresión entre dos puntos. A partir de eso, fíjense que la calidad no es justa la que entrega el solucionario, porque pues como mencioné, hay un desfase en los cálculos. Entonces, varía un poquito y a partir de esa calidad pues se pudo determinar la otra entropía. Entonces, con esos valores, es decir, con los valores que tanto por un lado como por el otro, pues se pudo realizar el ejercicio. Entonces, aquí ya nosotros teníamos, fíjense, el sistema termodinámico ya estaba en principio caracterizado sus propiedades termodinámicas. Y yo aquí aprovecho para dar un poco la justificación de lo que estamos haciendo justamente ahora. Ya sabemos las propiedades termodinámicas. A partir de las propiedades termodinámicas yo puedo determinar cuántos son los flujos de energía que me movieron ese estado termodinámico. Entonces, los flujos de energía, en efecto, nosotros tenemos claro que aquí sale un trabajo, ¿verdad? Entonces, este es un W. Entonces, y aquí va la parte más importante. Nosotros, en cualquier caso, oído, que no se nos olvide, en cualquier caso, vamos a determinar el trabajo reversible. Esta cosa es importante que lo digamos porque nosotros estamos asumiendo que la turbina es isentrópica. Y si decimos que la turbina es isentrópica, estamos asumiendo que la turbina no tiene entropía generada. ¿Vale? Entonces, al decir eso, estamos en el mismo escenario. Entonces, ¿qué es lo que busca el ejercicio? Que la pregunta es, con el balance de energía, si ya tenemos en 2, tenemos la entalpía en 2, tenemos la entalpía, perdón, esta sería en 3, disculpen, aquí me volé, esto es 3, esto es 3, esto es 3. Entonces, yo tengo la entalpía en 3, tengo la entalpía en 2, entonces yo puedo decir que la energía que entra a la turbina menos la energía que sale, ¿cierto? Es igual a la energía que se acumula. Si supongo continuidad, pues la energía que se acumula es 0, de manera que la energía que entra es igual a la energía que sale. ¿Y quién es la energía que entra? Pues entra la entalpía del fluido, ¿verdad? La energía del fluido, que es la entalpía. ¿Y será quién? ¿Igual a quién? A la entalpía, a los valores de salida de energía, que es el trabajo más esta entalpía. De manera que en un despeje fácil, pues nosotros podríamos determinar que la entalpía, para este caso particular, la entalpía en 3 menos, perdón, la entalpía en 2 menos la entalpía en 3 es igual al trabajo. Ya está. Entonces, dicho esto, pues nosotros ya tenemos que la resta de las entalpías y operando ya tendríamos el trabajo, ¿verdad? Puede ser suponiendo una base de cálculo de un kilogramo, por ejemplo, o una base de cálculo de masa, pues ya podríamos operar el trabajo. Entonces, esta en sí era la primera pregunta que nos hacía el ejercicio. ¿Cuál es el efecto sobre la exergía? Perdón, va hacia la primera pregunta que nos hacía el ejercicio. ¿Cuál es el efecto sobre la exergía del flujo al entrar a la turbina cuando la válvula de estrangulación está parcialmente cerrada, de manera que la presión de la turbina sea de 3 megapascales? Entonces, aquí la parte importante que nosotros tenemos que reconocer es importante. H2 es diferente de H3. Y S2, que si bien es la misma entropía en 3, o sea que está, para este caso estamos asumiendo H3, pues nosotros plantear un balance de exergía entre 2 y 3 nos va a deducir que la exergía, o sea que no hay un cambio sobre el sistema. Y obviamente, porque entonces aquí nosotros estaríamos excluyendo el efecto de la válvula.
Y esto es muy importante. Yo lo realicé, yo dije, claro, seguramente ustedes pueden haber dicho, no, yo hago el balance, y es lo primero que no se le ocurre. A mí se me fue lo primero que se me ocurrió, sin temor a que esté equivocado. Yo lo que dije fue, hago un balance de energía y luego un balance de exergia en la turbina. Pero la pregunta, lo que se nos están haciendo, es del flujo cuando la válvula de estrangulación está parcialmente cerrada. Entonces, en este orden de ideas, a nosotros nos conlleva a que incluyamos dentro del balance que estamos haciendo, ¿a quién? A la válvula. Entonces, si nos incluye la válvula, pues entonces nosotros vamos a suponer, en este caso, un sistema imaginario, grandecito, ¿cierto? En el que me incluye la turbina. A ver, la turbina y la válvula. Entonces, si estamos ahí en la turbina y la válvula, pues ya la cosa cambia, ¿no? Porque entonces nosotros diríamos, otra vez, hagamos el balance de exergia. Entonces, si tuviésemos que hacer el balance de energía, de nuevo decimos la energía que entra es igual a la energía que sale, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es la energía? A este sistema imaginario, ¿quién es la energía que entra? La entalpía. ¿Quién es la energía que sale? El trabajo y la entalpía en 3. Entonces, eso nos llevaría ahora al sistema más complejo, nos llevaría a un segundo balance de energía, que sería que la energía en 3, perdón, que la energía en 1 menos la energía entre sí, la energía que entra con el flujo en 3 es igual al trabajo. Y ya está. Ahora, ¿cómo sería el balance de exergia? Que es la parte aquí vital del asunto. Entonces, si vamos a hacer el balance de exergia, pues entonces lo que ya estamos acostumbrados a saber, a decir, perdón, que la exergia que entra menos la exergia que sale, ¿verdad? Menos la exergia que se destruye, es igual a ¿quién? Al cambio de exergia. Como asumimos continuidad, vamos a decir que este valor es 0, y como asumimos que la exergia destruida es 0, nosotros estamos asumiendo que esta cosa es adiabática, entonces lo que es decir que la exergia generada es 0, no tenemos que hacer ningún cálculo de exergia generada para esto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el balance se reduce a que la exergia que entra es igual a la exergia que sale. Entonces, si la exergia que entra es igual a la exergia que sale, pues nosotros ya sabemos que la exergia que entra va a entrar por masa. A ver, perdón, ¿cómo es esta lista de cero? Acá, por masa, ¿verdad? Más la exergia, ya no entra más nada porque por calor no entra exergia y por trabajo no entra exergia. Y entonces la exergia que entra por masa es igual a la exergia que sale por ¿quién? En efecto, por masa más la exergia sale por trabajo. Y aquí viene la parte importante. Entonces, como tenemos esto, pues nosotros podemos decir cuál es la exergia que sale por trabajo. Entonces, esta exergia que sale por trabajo es igual a ¿quién? A la exergia que entra por masa menos la exergia que sale por masa. Y dicho esto, creo que ya para nosotros es conocido que esto sería como lo que en algún momento hablamos del delta. Para estos efectos, que la entalpía, ¿cierto? En 1 menos la entalpía en 3, ¿verdad? Menos la temperatura 0 por la entropía en 1
menos la entropía entre. Y ya está, ¿verdad? Porque ya luce un poquitico más interesante. De manera que yo puedo decir, fíjense, que nosotros hicimos el balance de energía y calculamos el trabajo. Ese en teoría es el trabajo que mi sistema podría sacar, pero no es el trabajo útil. Recuerdan que la correlación entre la eficiencia reversible sobre el trabajo útil. Aquí tenemos el trabajo reversible. Pero, entonces, en ese orden de ideas, nosotros podíamos calcular una eficiencia diciendo, a ver, símbolo, ay, esto para un momentico. La vi por algún lado. Acá. Entonces, esta eficiencia sería igual a ¿quién? Sería igual a ¿quién? A el trabajo, que ya calculamos, sobre la exergía que sale por trabajo. ¿Verdad? Y entonces, esto nos lleva a la consideración de que esto sería, bueno, yo aquí lo puse con minúsculo. Voy a tratar de ponerlo en mayúscula sin saltarme el hecho de que una pueda ser específica y la otra no. Solo para que quede igual, similar. Pues esto es H1 menos H3, ¿verdad? ¿Sí? Sobre todo esto. Ya. Salió. Sería el corchete. Entonces, menos sobre, perdón, esta cosa. Así. ¿Vale? Entonces, dicho esto, pues nosotros podemos trabajar, determinar la eficiencia a partir de quién? De H1 lo conocemos, H3 lo conocemos, H1 lo conocemos, H3 lo conocemos, T0 lo conocemos, nos la da el problema, S1 lo conocemos, ya la calculamos, y S3 también lo conocemos, ya la calculamos. Entonces, pues ya está. Vamos a repetir la pregunta. Pregunta, ¿cuál es el efecto sobre la exergía del flujo a la entrada de la turbina cuando la válvula de estrangulación está parcialmente cerrada de manera que la presión a la entrada de la turbina sea 3 megapascales? Una manera es mediante la eficiencia. ¿Por qué? Diciendo que ¿qué? Que en un caso el trabajo reversible o el trabajo que uno esperaba sacar es este, pero el efecto de la tobera me genera a mí que haya una disminución de ese trabajo. ¿Y por qué? Porque si la tobera no existiera, que es el caso análogo, entonces la exergía por trabajo sería igual al trabajo reversible. Entonces aquí nosotros tendríamos que la eficiencia sería 1, en ese orden de ideas. Sin la restricción de la tobera, las entropías serían iguales al inicio y al fin. Por tanto, este término sería 0. Y si este término es 0, pues me queda que las eficiencias son las mismas. O dicho de otra manera, sin la contribución de la entropía, pues no habría un cambio, o no hay un cambio sobre, bueno, mejor dicho, el cambio se denota al modificar la entropía. ¿Por qué? Porque en la turbina la entropía podemos suponer que se mantiene constante. Entonces, el efecto de la tobera sobre la exergía es que modifica la entropía. Y
la exergía incluye un término de entropía. Entonces, este es el panorama general en el que uno podría desarrollarlo. Yo la verdad cuando lo desarrollé no llegué aquí. ¿Por qué estoy llegando hasta acá? Porque muchos de ustedes plantearon eficiencia. ¿Cómo lo desarrollé yo? Yo lo desarrollé únicamente hasta acá. Yo dije, este es el valor con tobera y este es el valor sin tobera. Así. Entonces, con tobera, perdón, con válvula de estrangulamiento, sin válvula de estrangulamiento. Eso fue lo que yo trabajé. Entonces, sin embargo, cuando lo plantearon en términos de eficiencia, pues es lo mismo, porque la eficiencia ya sabemos que es trabajo reversible con relación al trabajo útil. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Ah, bueno, entonces, ¿cómo se evalúa el ejercicio? No estamos en parcial de termo 1, pero evalúe que hubieran tenido estas condiciones. Algunos de ustedes, es de saberse, no llegaron a obtener estas condiciones, obtuvieron unos valores diferentes que, por supuesto, no obedecen a una, ¿cómo se dice? A un tipo de tablas, porque como ya les mostré, yo lo hice de las dos maneras, con unas tablas que se alejaban lo más que podían, es decir, tratando de extrapolar de un punto muy lejano, que es cuando uno le da más variabilidad al valor, y con las tablas que en efecto tienen los valores propicios. Es decir, uno puede entrar por presión y por temperatura aquí en el punto 1, creo que es la parte más importante. Entrar por temperatura, y tengo las tablas que entraban por temperatura y por presión. Entonces, se calificó, tuvo en cuenta que pudieran desarrollar esta parte, tuvo en cuenta que plantearan y sobre todo esto, tuvo en cuenta. Porque esta es la parte de exergía, esta es la parte que nos interesa. Que ustedes pudieran decir, la contribución con la válvula de estrangulamiento fue este pedacito. Porque cuando no está la válvula de estrangulamiento, la contribución, voy a subrayarlo, a ver si me dejan. La contribución con la válvula de estrangulamiento fue este pedazo. Porque sin la válvula de estrangulamiento, este pedazo es cero. Ya. Si alguno de ustedes hubiese escrito eso, porque esa es la respuesta, ¿no? Dice, ¿cuál es el efecto sobre la exergía cuando la válvula está parcialmente cerrada? Entonces, el efecto sobre la exergía es esto, que cuando está parcialmente cerrada, esto toma valores diferentes. Cuando está abierta totalmente, esto es igual, ya. Esa es la respuesta que yo esperaba. Aclaro, no la del solucionario. Porque cuando brindé el solucionario, cuando puse esa opción sobre la mesa, que yo sé que ya ustedes la tenían, no era para que nos acostumbráramos a hacerlo igual. Era para que tuviéramos un compañero bueno de clase que siempre sabe cómo hacerlos. No quiere decir que tengamos que hacerlo igual, porque para eso pues nosotros estamos aprendiendo también. Y el que lo hizo fue una persona común y silvestre, como nosotros. Ingenieros seguramente también. Entonces nosotros también podemos establecer formas análogas que también sean correctas. Una forma que es la que yo particularmente creo que es inclusive mejor que la que plantean ahí, es esta. Porque pregunta es el efecto sobre la exergía. No, ni siquiera dame la eficiencia, no. El efecto para esa pregunta era, cuando está la válvula de estrangulamiento cerrada, que afecta la presión, el efecto es que este valor es diferente de cero. Ya, esa es la respuesta para esa pregunta. Entonces esto tiene una segunda parte, y es, ahora sí, compare la eficiencia del sistema cuando la válvula está parcialmente abierta y cuando está totalmente abierta. Entonces, ahí pues viene esta partecita, ¿no? Que es la que planteaba. Entonces, la eficiencia cuando está totalmente abierta, ya dijimos, si el efecto sobre la exergía es este pedacito, pues cuando está totalmente abierta, este pedazo es cero. De manera que esto va a dar 1. Pero cuando está cerrada, un poquito cerrada, pues este término ya no es 1. Ya no es 0, perdón. Entonces va a ser tal cual el que presento acá. ¿Vale? Entonces, cuando está abierta completamente, esto es 1, porque este término se anula como ya dijimos. Cuando está cerrado un poquito o parcialmente abierta, que es equivalente, es decir, cuando genera una obstrucción, pues entonces este término ya sí importa y ya la diferencia da. Algunos de ustedes no les dio el valor ni cerquita, por ahí bien lejos.
pero escribieron una cosita ahí que decía algo como, en cualquier caso, la eficiencia con la válvula de estrangulamiento es menor que sin la válvula de estrangulamiento. Eso les puso un montón de décimas. Porque eso es conceptualizar el ejercicio. Es decir, bueno, más chica, no me dio el valor, pero eso tiene que ser mayor. Entonces, y eso es lo que yo busco en ustedes, o lo que como docente y como profesor quiero, ese es mi valor agregado, creo, para esta asignatura y para ustedes como futuros profesionales. Es que piensen más en el fenómeno más que en cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, que si me dio igual, porque pues van a tener espacio en su vida laboral para comparar y para reverificar sus respuestas. Pero a veces uno no tiene, porque no desarrolla la capacidad de ver estas cosas, de la curiosidad de ver el fenómeno. Entonces, quien escribió simplemente, no, o sea, le dieron bien lejos, planteó por ahí una locura, pero al final sacó esta tiene que ser mayor que esta. Y me pareció que eso fue contundente, porque digo, entiende esto, porque yo la verdad excerían poco la escucho. Pero el fundamento es que, de hecho, si ustedes miran, el Smith no habla de exergía, porque él simplemente dice es que la disponibilidad se puede sacar automáticamente del estado reversible, solo pongan en estado muerto y ya está. Pero otros sí acostumbran a poner el nombre. Entonces lo que buscamos acá es, hay un estado muerto, hay un estado que afecta. ¿Eso cómo cambia? Mi y evidentemente la exergía es el término que me incluye la primera y la segunda ley. Por eso aparece ese término, porque fíjense que aquí esto no es otra cosa que la segunda ley de la termodinámica. La desigualdad de Clausius, ¿la recuerdan? Entonces, esa desigualdad la ponemos acá para poder calcular exergía. Si hubiéramos hecho un balance de energía normal, nos hubiera dado que con válvula o sin válvula, la cosa hubiera sido igual. Entonces, bien, hasta ahí. Ah, bueno, para quien planteó las ecuaciones, valoré que plantearan las ecuaciones, valoré que pusieran las condiciones, valoré que habían algunos que escribieron. Yo lo hubiera hecho así, despejo aquí, cálculo acá, luego voy para allá. Eso también se valoró. Porque demuestra que tiene la claridad de resolverlo, que por tiempo, por alguna circunstancia, o que pronto no tiene esa competencia, pero como yo digo, bueno, es una formación integral, pero específicamente eso no lo estaba evaluando, pues igual tuve en cuenta. ¿Quién tuvo el valor 2 del punto? Que si hubo compañeros, creo que sí, tengo que hablar con esa persona personalmente, que perdure la redundancia, pero sí, hubo compañeros que lo desarrollaron perfectamente y no la solución del solucionario, sino una solución que dio que se ajusta y que respeta esto que estamos planteando. Entonces, trato de tener en cuenta todas sus observaciones, sus planteamientos, sus confusiones, porque a veces uno está en el parcial, uno se mete unas confundidas y dice, no, por ahí no es. Pero ya qué hago, ya estoy por acá, devolverme ya no puedo, toca pasar la trocha. Entonces uno echa el cuento ahí, ¿cierto? Y eso me ayudó a mí a definir que a pesar de que lamentablemente tomó una ruta que no era, sí conoce lo que estamos preguntando aquí. Bueno, ahora sí, sin tanta cháchara. ¿Qué comentarios al respecto? Estuvo claro la solución. Fíjense que alguno de ustedes pudo haberlo presentado así, ni siquiera hacer los cálculos. Y si el punto valía 2, hubiese tenido, no sé, 1.5, 1.6. De hecho, pasó. Entonces, porque esto ya demuestra que tiene la claridad total de cómo realizarlo y cómo desarrollarlo y conoce el fundamento del ejercicio. Entonces, ¿alguna inquietud, algún comentario? Yo verifiqué nuevamente el tiempo de resolución porque pues a mí me gusta respetar eso, que eso para mí son pactos, ¿sí? Una información que uno ve, pues para mí es un pacto. Yo verifiqué y sí, el tiempo, este tiempo, tal cual como se planteó con la claridad de todo el fenómeno, se llevó a menos de 25 minutos. Como ustedes saben, se dio más tiempo, más de los 25 minutos para desarrollar el ejercicio. Entonces, o sea, no fueron 5 minutos más, se dio mucho más tiempo para que puedan desarrollarlo. Dado que pues el primero en realidad era más sencillo de lo que podía parecer. Entonces, hasta ahí tenemos dudas, tenemos comentarios. No, profe, yo quiero tal, o podemos pasar al siguiente ejercicio. Pero ayúdeme, por favor, ahí salven alguno.
Por mi parte quedó claro, profe. Vale, muchísimas gracias. Voy a ponerle un par de décimas por Profe, contestarme. pues por mi parte Muchas también quedó gracias. claro. Vale, vale, gracias. Ahora, esto no hay que echarlo en saco roto. O sea, hoy es una clase más y que ya tengamos una nota por esos ejercicios no significa que no podamos aprender. No olviden que la finalidad es aprender. Pues yo entiendo que hay un yugo ahí con la nota, pero finalmente es aprender. Entonces, cualquier esfuerzo que ustedes hagan de más en tratar de entender, en tratar de comprender, no lo vean como que, ay, otra vez esto que ya pasamos. No, 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 yo quiero el tema nuevo. No, porque de aquí o sea, evidentemente la información que estamos dando acá la vamos a utilizar más adelante. Entonces, esto, que hagamos esta reflexión de si entendí, si no entendí. Bueno, si ya está claro, me permito pasar más rápidamente al último ejercicio, al tercer ejercicio. Entonces, como dije, hay algunos casos en donde este segundo ejercicio se redactó exactamente igual a como se planteó en el solucionario, solo que algunos datos aparecían de la nada, ¿no? Entonces, esos casos pues sí confrontaré, pero bueno, son muy, que habían cálculos que no estaban, o sea, como que el cambio, ya aplicaré el cambio en la energía interna, perdón, el cambio en la entropía generada, ese cambio en la entropía del hierro más el cambio, y ya, llegaban al resultado de entropía generada así como de la nada. Y yo, bueno, sin querer pensar de más, sin querer malinterpretar, supuse que de pronto el cálculo, la idea es que ustedes para hacer escriban la fórmula y todo lo que se les ocurra. Nunca tomen otra hoja, no hagan cálculos en otras hojas, porque uno mira cada detalle, o sea, uno trata de ver una pistica, realmente uno en el parcial le demuestren que el estudiante tiene la competencia. Como a esto se le llama últimamente resultados de aprendizaje, no está buscando ahí esos resultados de aprendizaje. Entonces, mejor dicho, no se limiten. Si ustedes van a hacer cálculos, que me quedó sucia la hoja, yo no le puedo a usted, bueno, eso en algún momento me anularon algún parcial hace mucho les voy a pedir, venga, Mara, explíqueme qué hizo ahí que no lo entiendo, pero no se limiten cuando ustedes estén contestando un parcial. Pongan lo que crean, lo que puedan y todo. Bueno, entonces, este ejercicio es un ejercicio bien particular y yo creo que este ejercicio se resuelve probablemente condena o permite la resolución del ejercicio. ¿A qué me refiero? El planteamiento de partida de este ejercicio era un simple balance de energía. Ustedes, con un simple balance de energía, solucionaban el ejercicio conceptualmente, o sea, mejor dicho, como lo que siempre digo, lo dominan y hasta hacen el gol. ¿Por qué? Porque lo que dice es un bloque de hierro de masa desconocida a 85 grados centígrados se introduce en un tanque aislado. Miren, ya. O sea, yo creo que esta era la suposición del ejercicio. Ya veremos por qué, pero en un tanque aislado que contiene 100 litros de agua a 20 grados centígrados. Al mismo tiempo se activa una rueda de paletas accionada por un motor de 200 watts para agitar el agua. Se observa que se establece el equilibrio térmico después de 20 minutos con una temperatura final de 24 grados centígrados. Suponiendo que el entorno está a 20 grados centígrados, determine la masa del bloque de hierro y ve la energía destruida durante este proceso. Entonces era un ejercicio, a mi modo de ver, muy complicado y muy fácil a la vez. ¿Por qué? Si no se planteaba correctamente el balance de masa, el balance de energía, perdón, que era obligatorio plantearlo bien, porque estamos en el nivel en el que eso debe ser obligatorio. Y por eso yo nuevamente
Me justifico, por eso hicimos ese repaso inicial. Porque fíjense que estas cosas, si uno no tiene claridad de la primera ley, usted se va para adelante y definitivamente no va a llegar a un buen resultado, porque se va a perder en el camino. En cambio, la conceptualización, aterrizar completamente un ejercicio, usted diga, no, este ya sé cómo es, lo conozco, sé para dónde va la cosa. Yo sé qué es lo que quiere el ejercicio preguntarme, yo sé a dónde me quiere llevar, ¿verdad? Pero eso, para lograr eso, es necesario tener un dominio del fundamento absoluto, que en última, este fundamento es sencillo, es fácil, porque cuando nosotros lo vemos que lo hace una persona, ah, sí, es fácil, chicas, tuvieron este, algunas dificultades u omisiones durante ese balance de energía inicial. Entonces, ¿cuál es el balance de energía inicial? Fíjense, sin importar todo lo que me digan, porque me pueden echar ahí un montón de cuentos en ese ejercicio, pero al final, yo lo que planteo es de energía interna con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Es igual a quién? Al calor más el trabajo. Evidentemente, el trabajo aquí se va como un signo positivo. Sistema. Entonces, también quiero aclarar, muchos de ustedes no lo hicieron así. Muchos de ustedes decidieron plantear como sistema el hierro, luego como sistema el agua y luego como sistema el todo. Y aunque algunos tuvieron varias confusiones, me gustó que lo hubieran planteado así porque se notó. Con respecto a lo tradicional, mejor dicho, se fueron por el camino difícil y la sacaron. O sea, porque tenían su fundamento claro. Entonces, aunque no, porque es una cuestión de estrategia, y de una vez digo, a todos, la estrategia siempre es ver el global. Si tiene un proceso, vamos a cualquier mírenlo como un todo, así hagan una caja imaginada y eso soluciona muchas dudas, porque a veces uno se mete dentro del proceso y empieza a suponer un montón de cosas que viola o que pasa por encima de esa lógica global del proceso. Entonces, si aquí es el global del proceso y me dicen que esta cosa es aislado, entonces hay varias cositas ahí que nosotros ya podemos analizar. Y en principio, que este calor es cero. Y entonces, si el calor es cero, pues me va a quedar una cosita así, que esto es bien sencillo, ¿verdad? Me va a quedar que esto es ¿quién? Uy, hijo de machi, vamos a ver, esto se me toca como con una fórmula, a ver cómo nos va. Insertar, ecuación, por acá. Por acá está, entonces, la ecuación es ¿quién? Que el cambio, ¿verdad? De energía interna, ¿cierto? Es igual a ¿quién? Al trabajo por detrás. ¿Verdad? Esto es una cosita así. Ah, pues ya se pone. Por acá, vamos a la formulita. Ecuación. Será como delta de U, ¿cierto? Es igual a quién. Evidentemente, este no es un trabajo, vamos a aclarar algunas cositas. Esto no es el trabajo convencional, realmente es por cuestión de unidades, lo que siempre hemos dicho. Voy a hacerlo bien.
para ir un minutico mientras cuadro aquí esto, para que no vaya a parecer una mentira, sobre dt, ¿verdad? Ahí está, igual a, estoy entonces, ecuación, acento, sí, estoy en calor, más, más el trabajo, con acento, ¿no? Ecuación, chan, más el trabajo, ahí está. Este flujito, ¿verdad? Ya dijimos entonces que el calor es cero. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ver cómo es. Que esta cosa es cero. ¿Verdad? Es igual a cero. Es lo que me dicen que es aislado. Entonces, cero, o sea, me queda más o menos así. Si me queda más o menos así, pues cero. Poniendo que era una suposición que, bueno, habría que hacer, me parece a mí. Este trabajo es una constante, ¿no? Y fíjense, ¿por qué decir que el trabajo es una constante? Porque es la manera en la que yo puedo operar esta cosa y sacarlo de la integral, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto, en realidad, es esto, ¿cierto? Y entonces ahí sí me va a quedar que nuevamente esto es delta de U, es esto por delta T de tiempo, ¿cierto? Ahí está. Entonces, esta es la manera de llegar al balance de masa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos suponiendo que esta cosa está en ¿qué? En estado transitorio. Sin embargo, y para aclararlo, y que por supuesto no hay ningún problema que lo hubieran hecho, que de hecho la forma que la mayoría hizo, y es pues así, ¿no? Dijeron, no, sin suponer, sin ninguna cosa rara, yo sé que esta cosa es, este flujo es el trabajo es igual. Entonces muchos de ustedes simplemente lo plantearon así, como había un flujo, entonces que el trabajo es igual al flujo por delta T. Y luego lo que hicieron fue plantear la primera ley de la termodinámica, sí. Entonces, que delta de U es igual
Ahora sí. Entonces le quedaba así. Listo. De cualquier manera llegamos a la misma cosa. Entonces, o sea que aquí. Entonces, ya teniendo esto como antecedente, pues venía la pregunta. Entonces, ahora sí, fíjense que ya ahí yo digo, ya está solucionado. Porque entonces le dicen, suponiendo, chan, determine la masa del bloque de hierro. ¿Cómo se determinaba la masa del bloque de hierro? Recordar quién es el cambio de entalpía de energía interna para un sistema compuesto. Entonces, el cambio de energía interna para este sistema no es otra cosa que el cambio de energía interna para el hierro más el cambio de energía interna para el agua. Y ya está. Sabemos que en estos casos, pues lo que operamos es, ya sea por frente, por delta T. Ese es un delta T. ¿Y delta T quién? Pues en orden, el agua está a una temperatura, el hierro estaba a otra. Este significa, este delta T quién? Pues la temperatura acorde a la entrada de calor, ¿verdad? Entonces, si el hierro le sale el calor, pues este valor tendría que dar negativo. Si el hierro le entra calor, si al agua le entra calor, este valor tendría que dar positivo. De cualquier forma, el cambio de energía interna del hierro, el cambio de energía interna del agua, se podían determinar, ¿verdad? De manera que la masa del hierro, y la masa del agua se podría determinar agua. Entonces, ya entramos ya lo que son 200 watts, ya habiéndolo convertido en unidades y todo lo que más se pueda. Entonces me queda que el trabajo es igual a quién. Yo tratando de hablar duro, escuché de fondo el de los plátanos. Queda el hierro más la masa del agua. Ahí está. Entonces, ¿nosotros conocemos la masa de agua? Sí. ¿Conocemos el cambio de temperatura? Sí. ¿Vimos el C sub P del agua? A ver, vamos a hacer esto. Trazo. Ok. Entonces, ¿tenemos delta de T? Sí. C sub P? Sí. ¿Masa del agua? Sí. ¿Delta de T para el hierro? Sí. ¿C sub P para el hierro?
Trabajo, sí. ¿Cuál nos falta? Masa del hierro. Despejamos y tenemos masa de hierro. Hasta ahí ya teníamos la primera pregunta. Muy bien. Entonces ahora la segunda pregunta es la exergía destruida durante este proceso. Y pues ahí, entonces fíjense, ya el punto, ya teníamos como mínimo, esto era un, si el punto valía 2, esto es un 1, a mitad del punto. Ya está. Quien respondió eso puede saber que tiene la mitad del punto. Ahora, para esto había que hacer algunas suposiciones y hacer unas aclaraciones, que era, en efecto, adiabático aislado mi sistema, que se cumplía el balance de masa, que en particular nosotros teníamos un sistema en estado transitorio, ¿verdad? Y que el cambio ocurría pues en los 20 minutos. Quien no las escribió, pues no hay problema, desde que haya llegado a la respuesta correcta y que haya mostrado que tiene un orden lógico para obtener, pues yo puedo suponer que esas suposiciones estaban dadas por defecto. Bueno. Entonces, dicho lo anterior, pues ya lo que queda es algo muy similar. La solución al siguiente es muy similar a la que se acaba de plantear. Y es listo, ya tenemos entonces, en nuestro caso, el balance de energía. Pues lo que seguía era la exergía generada. Y pues la exergía generada, eso sí que ya está, pero requete contra hablado. Porque entonces nosotros decimos, muy bien, y tal, exergía se le tiene. Entonces vamos a decir para la segunda pregunta, ¿no? Que decía, ¿cuál es la exergía destruida? Perdón, exergía destruida. Entonces, la exergía destruida, ¿cierto? ¿Es igual a quién? A la temperatura, ¿no?, T sub 0 multiplicado por el cambio en la entropía. ¿Y cómo teníamos el cambio en la entropía? Pues un balance de entropía. Es decir, nosotros podríamos decir que el cambio en la entropía es igual ¿a quién? A la entropía que entra menos la entropía que sale, ¿verdad?, más la entropía, perdón, me peleé. Entropía, entonces, la entropía ahí está. Sale. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya está. ¿Por qué? ¿Entra entropía? No, es un sistema cerrado. La entropía, recordemos que tiene dos formas de entrar, por masa y por calor. Tenemos que el sistema es cerrado, entonces no entra ni por masa ni entra por calor. Cerrado y adiabático, ni por masa ni por calor. Porque ahora que me queda, la entropía generada es igual a quién, al cambio de entropía del sistema. Y el cambio de entropía del sistema no era otra cosa que el mismo análisis que ya habíamos hecho.
¿Por qué? Porque es un sistema que se compone de dos subsistemas en un todo. Y entonces podemos decir que ese todo, la entropía es la entropía del hierro, o la entropía del agua. Y entonces, nosotros ya por definición tenemos que para este caso particular, el cambio en la entropía de cada uno es igual a ¿quién? MC sub P por el logaritmo natural de las temperaturas. Entonces, procesamos MC sub P de cada uno, logaritmo natural de las temperaturas, temperatura 2, temperatura 1, MC sub P, logaritmo natural de temperatura 2, temperatura 1. Ya está. Calculamos el cambio en la entropía. Con el cambio en la entropía, calculamos la entropía generada. Y con la entropía generada y la temperatura ambiente que la conocemos, calculamos la exergía destruida. Otra manera hubiera sido, por ejemplo, hacer el balance de exergía. Entonces, la exergía que entra menos la exergía que sale, más la exergía, menos la exergía que se destruye, es igual al cambio de exergía del sistema. Entonces, nosotros teníamos ahí claramente que las exergías que entraban eran exergías que entraban por trabajo, ¿verdad? Y la exergía que se destruye. Entonces nosotros íbamos a igualar, en efecto, el trabajo a la exergía destruida. Y ya, porque si ustedes ven el delta de U es igual al W. Y ahí está. ¿Hasta aquí entendimos, chicos? Chicas, ¿se entendió? ¿Se comprendió el ejercicio? ¿Cómo se solucionaba? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor, profe. Entonces, fíjense que esta sí es una formita que se parece mucho más a la del solucionario, pero, por ejemplo, el solucionario no incluye esta primera parte, que es evidentemente la formal, y también la segunda parte, que es la que estoy comentando, se hubiera podido, también se hubiera, o sea, todo el ejercicio se hubiera podido hacer de una forma mucho más sencilla. ¿Cuál es la forma más sencilla? Lo que estamos diciendo, que el cambio de exergía es igual a la exergía que entra menos la exergía que sale, la exergía general. Entonces, nosotros podríamos llegar al punto en el que podemos determinar que la exergía que entra por trabajo es equivalente a la exergía que se genera. Entonces, perdón, la exergía que destruir. De acuerdo. Entonces, evidentemente, para el cambio de exergía, tendríamos que haber establecido el balance de exergía en los dos estados, en el estado inicial, el estado final del hierro, el estado inicial, el estado final del agua, reemplazar, porque este estado sí es un estado transitorio, o sea, este es el equivalente al cambio de exergía con respecto al tiempo. Entonces sería como integrar, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, de exergía sobre dt pasamos al dt al otro lado, integramos cada uno, asumimos que las tasas de exergía pues son constantes, por tanto me queda como un valor para las entradas, para la salida, y operamos. Esa era otra forma que ustedes también pudieron haber desarrollado. Simplemente con un balance de exergía también lo podían desarrollar porque la exergía generada es una función del DDS. Y el DS aparece en esta función, si recordamos, cuando tenemos dos estados, por allá hay un término que es temperatura por S2 menos S1. Entonces, este término. Entonces, ahí en ese término se hubiera recalculado, no esto, sino esto, implícitamente aquí, para determinar la exergía destruida, y hubiera salido también igual. O sea, es otra manera, y esta sí es diferente como la plantea el solucionario. Para recalcar, no es la única forma,
Hay muchas formas y pues esas formas están abiertas, están disponibles. No tiene que ser ahí, no, si no me da igual, no me dio. Bueno, si todo queda claro, entonces yo debo en este momento recordar que pues, ya fue socializado el parcial, la solución del parcial, de este parcial y quedaría pendiente la socialización de la solución de los ejercicios del anterior parcial, ¿vale? Ya pues hicimos la socialización de uno de los puntos que era el más crítico, pero me parece pertinente que también vean los otros dos puntos, cómo se solucionaría. Eso lo podemos hacer en un momento posterior, una consulta, o yo puedo tratar sin el compromiso o la obligación de cargarlo prontamente al grupo. Entonces, en estos 2 minutos que nos restan, gracias por su tiempo, quiero aclarar, número uno, ya los parciales suyos están evaluados. Recibí con sorpresa algunas notas, otras no. Yo la verdad quería tener un espacio para conversar personalmente con cada uno, de manera que hubiese la posibilidad de decir, no, profe, aquí yo planteé esto otro, olvidé poner este dato, o decir, que ustedes con el compromiso de la palabra me pudieran también dar otras pistas, otros resultados de aprendizaje. Pero bueno, lamentablemente, eso de momento no se puede hacer y pues como el plazo máximo para la carga de las notas es hasta el domingo, tendría un chancecito mañana. Entonces, si alguno de ustedes tiene el espacio, y aclarando que esto no va en detrimento o en desventaja de la nota de los demás compañeros, porque pues tenemos que asegurar un criterio de ¿cómo es que se dice?, de transparencia, yo quedo muy atento si ustedes desean, mañana que hagamos una sesión y ya pudiera ser individualizada o que todos coincidamos en aprobar que nos acompañe algún compañero del curso, o sea, como veedor, es decir, entraríamos tres a un espacio muy corto en una videoconferencia a revisar puntualmente cada parcial. Si definen eso y si tienen la disposición, mañana con mucho gusto yo podría, quedo pendiente de confirmar la hora, pero yo podría mañana. Ya el domingo no me comprometo porque tengo que calificar un montonón de cosas que tengo especialmente de ustedes, como el taller, la recalificación, el otro parcial, el otro parcial y ¿cómo se dice? La revisión del parcial son 3, más el taller 4, más un par de quizzes que tengo por ahí, más las bonificaciones que se ven en casa. Entonces, ya quedo atento, si ustedes como grupo consideran, sería ideal que todos estuvieran de acuerdo o que estuvieran de acuerdo, que aunque unos no pueden, los otros sí lo hagan. No como, profe, no me parece porque yo no voy a estar, entonces tal. En caso de ser así, pues prescindimos de ese espacio. El espacio que era necesario era la socialización del resultado, porque de esa manera, cuando yo califique, ustedes saben con base en qué estoy calificando. Entonces, y pues tendremos la oportunidad de replicar sobre el parcial. Como digo yo, pienso digitalizar eso lo más pronto posible para que a más tardar ustedes mañana puedan echar una revisada de las preguntas y decir, profe, pero de acuerdo a lo que usted hizo y de acuerdo a lo que yo hice, creo que merezco más notas. Entonces yo le diré, bueno, pero aquí, ¿por qué no hizo esto otro? Si es necesario, ¿vale? Y ahí pues concertamos entre todos. Entonces, ¿quedó claro esto, chicos? Chicas, antes de que se vayan, ¿me permiten, por favor? Voy a tomar una pequeña asistencia, ¿vale? Entonces, normalmente lo que hago con la asistencia es tomo aquí las capturas de pantalla. Entonces voy a dejar de compartir para que me aparezcan todos en lo posible. Sí. Está bien. Vamos aquí permiten, yo voy a poner aquí como capturas.